Cuando Jesús entró a la ciudad de Cesarea de Filipo, entonces le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién creen que soy yo? O en otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces sus discípulos respondieron: tú eres Juan el Bautista. Pero Jesús no se queda ahí, Jesús sigue preguntando: ¿quién soy yo? Y responde un hombre sabio, al que le dejó encargado la iglesia, llamado Pedro. Y Pedro levantó la mano y respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús le dijo con firmeza que no lo conversaran sobre él a nadie. Y no conversaran de él a nadie. Porque él sabía que primero tenía que cumplirse lo que estaba escrito en el libro de los profetas, en el libro de los Salmos, en el profeta Isaías. ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el Hijo del Hombre tenía que padecer. El Hijo del Hombre tenía que sufrir. El Hijo del Hombre tenía que ser muerto en la cruz. Le iban a dar muerte en la cruz. Ustedes vieron cuando a Jesús le escupieron, le insultaron, se jugaron su túnica. Hicieron cosas con él. Y hoy Jesús dice: ¿quién creen que soy yo? Pero cualquiera no se da cuenta que es Jesús. Cualquiera no reacciona que es Jesús. Pero ¿quién lo adivinó? ¿A quién le dejó encargado la iglesia? Al Papa, a Pedro. Pedro dijo: tú eres el Mesías. Pero aquí en el Evangelio nos da una contradicción. Porque más adelante, donde vamos a seguir leyendo, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿No? Pero muchos dirán: pero aquí está la contradicción. Pero de ese Evangelio vamos a hablar hoy día, queridos hermanos. Que la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre el corazón de cada uno de ustedes y les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús con sus discípulos. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia. Y acción que en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy día el Evangelio nos da 3 cosas.
para reflexionarlo y un poquito dudoso, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Nos dice la primera pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dijeron Juan el Bautista. ¿Y quién adivinó? Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Mesías, la primera. La segunda le dice que no hablaran de él, que no comentaran de él. La tercera, porque el hombre tenía que padecer mucho, como le decía hace inicios. Tenía que padecer. La cuarta, porque lo iban a entregar a los jefes de los sumos sacerdotes y le iban a dar muerte. Y la quinta y la más importante, que resucitará al tercer día. ¿Cuál es el tercer día? Domingo. Que resucitó un viernes, sábado y resucitó domingo. Día del Señor, día de reposo. Y lo que aquí nos asombra, Pedro acierta, pero aquí Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Primero Pedro es llamado por nuestro Señor y ahorita Jesús lo reprende. Pero digamos, voy a empezar por este versículo. Porque Jesús, ¿por qué lo reprende? Porque Pedro no quería que Jesús muriera en la cruz. Porque Pedro ya sabía el dolor que Jesús iba a padecer. Digo y pregunto, ustedes, hínquense con una aguja, hínquense una espina, o pónchense de repente con un alfiler, algo en su dedo, si no te duele. Eso era lo que quería Pedro, que Jesús no pasara ese trago amargo, no viviera ese cáliz amargo. Y Pedro le dijo, lo llamó a un lado y lo reprendió. Señor, no quiero que te pase esto, Señor, no mueras, no entregues tu vida. Escuchen, Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. A Jesús le dijo, Señor, no quiero que mueras en esa cruz. No quiero que derrames tu sangre. No quiero que mueras en la cruz del Calvario por mí y por todos nosotros. Vamos, mejor huyamos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Sí, vamos. Jesús, ¿qué dijo? Está bien, Pedro, te voy a obedecer. No, Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? Porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él tenía que morir en la cruz, tenía que pagar, borrar nuestros pecados, con su muerte borrarnos los pecados, y tenía que morir en la cruz, porque estaba escrito en los libros de los profetas, en el libro de los Salmos, en el profeta Isaías. Y tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de los profetas. Entonces Jesús, dándose la vuelta y vio muy cerca a los discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí y ponte detrás de mí, porque yo iré adelante. Yo voy adelante y tú ponte detrás de mí. Entonces, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Porque si Pedro hubiera pensado igual que Dios, le hubiera dicho, le hubiera dado ánimo, ánimo Señor, adelante. Pero Pedro se preocupaba, Pedro no quería ver al maestro en la cruz. Pedro no quería que Jesús pasara ese trago amargo. A Pedro se le partía el corazón ver al maestro, no como Judas, que Judas vendió al Señor. Una contradicción. Judas lo vende y Pedro lo reprende. Judas lo vendió por 25 monedas de plata y Pedro lo reprende para que no entregara su vida. Entonces, ¿qué pasó cuando Judas estaba comiendo sobre la mesa y dijo Jesús, hoy el que me va a entregar está su mano encima sobre la mesa? ¿Y qué dijo Judas? ¿Seré yo, Señor? Y Jesús, ¿qué le respondió? Tú lo has dicho. Y en este mundo tenemos Judas en cualquier cantidad. Y como Pedro también. Porque nosotros, cuando nos está por pasar algo o nos sucede algo, a nosotros nos pasan cosas. Pero Pedro se lamentaba. Pedro lloraba.
Pedro padecía porque sabía que ese sufrimiento que a Jesús le esperaba, esas horas largas de sufrimiento y de dolor, no quería que le pase al maestro. Pero Jesús tuvo que reprenderlo. Ahora viene lo importante, porque lo reprendió, porque le dijo, aparte de mí, Satanás, le dijo, sí, aparte de mí, Satanás, pero no le dijo, desde ahora ya no te doy las llaves del reino, dámelas. No, lo reprendió, sí, pero siguió encargado las llaves del reino de los cielos en Pedro, en el apóstol Pedro. Las llaves del reino las seguía teniendo Pedro. Pregunto, cuando alguien en la iglesia se porta mal, o en un centro de labores se porta mal, hablemos del templo. Digamos, tú eres el catequista, ya, ahí está. Hablemos del catequista. Hizo las cosas mal. Y viene el sacerdote y se entera que el catequista hizo las cosas mal. ¿Y qué va a hacer el sacerdote? Tiene que reprenderlo. Tiene que regañarlo. ¿Por qué no me explicas bien las cosas de Dios? ¿Por qué juegas con eso? ¿Por qué no te empapas bien en la Biblia? Ahora, ¿qué hizo? Lo reprendió, le dio un castigo, le dio una lección. Pero lo reprendió. No más le dijo, desde ahora ya no eres catequista, voy a buscar otro. El catequista sigue siendo catequista. O el laico sigue siendo laico. Entonces, Jesús lo reprende a Pedro. Pero Pedro, porque Jesús lo reprendió, ¿acaso Pedro dijo, toma, aquí están las llaves, ya no quiero seguir en tu iglesia, no quiero tener ese cargo, esa responsabilidad de ser el pastor del Papa de la iglesia? Como dice San Juan 21:15, que le dijo las tres preguntas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió muy triste, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Entonces, Pedro aquí nos da un relato, nos da un ejemplo de vida. Ejemplo, pregunto, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han visto a un hermano sufrir o quitarse la vida y ustedes han corrido a salvarlo? ¿No han corrido a salvarlo? ¿No han corrido a luchar por su hermano, por su hermana? ¿No han corrido a decirle, hermano, no te quites la vida, no lo hagas, no cruces ese camino o no te tires al río? ¿Por qué te vas a matar? ¿Cuántas personas han sido engañadas por su pareja como hombre o mujer? La mujer engañó al marido, el marido engañó a la mujer. Entre ambos se traicionaron. ¿Y qué hacen algunos? Corren inmediatamente a la bodega, se compran un veneno para ingerirlo. O se ponen una soga, se cuelgan de una viga. O se quieren tirar desde el tercer piso. O se quieren tirar en el río. Y cuando tu familiar te ve, ¿qué hace? Corre, te abraza o te jala o te pide que no lo hagas. ¿Con la intención de qué? De salvarte la vida. Es un ejemplo que estoy dando, parece mi parecido. ¿Pero por qué? Porque así quería tu familia que no te pase nada y siguieras viviendo con ellos. Pero en el caso de Pedro y Jesús cambia, porque Pedro no quería que Jesús le pase eso, pero Jesús, que lo sabía todo, él ya sabía que él tenía que padecer y morir en la cruz para librarnos del pecado. Y Jesús nos da una enseñanza que resucite el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Jesús resucita al primer día de la semana. Entonces, Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Porque Jesús resucitó domingo. Y ahora dice, pero los que mataron a Jesús fueron los sacerdotes. Pero aquí no está hablando del sacerdocio de Leví, del sacerdocio de Melquisedec. Aquí está hablando de otros, los antiguos sacerdotes, quienes mataron a Jesús, quienes condenaron a muerte a Jesús. Los antiguos sacerdotes. Los antiguos sacerdotes, quienes condenaron a Jesús con los ancianos. Entonces,
Cuando Jesús salió con sus discípulos hacia el pueblo de Cesarea de Filipo, por el camino él seguía preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Aquí está el error más grande de nosotros los católicos y los hermanos evangélicos protestantes. ¿Qué dicen? Dicen y preguntan: ¿tú eres católico? O el católico les dice: ¿tú eres evangélico? ¿Por qué dicen católicos si todos somos evangélicos? Todos. ¿Por qué evangélicos? ¿Qué estoy predicando ahorita? Les estoy predicando el evangelio. Y por eso yo soy evangélico, pero no soy evangélico protestante, no. Soy evangélico porque estoy transmitiendo, produciendo y dando el evangelio de mi Señor. Así pasa hoy día. Preguntamos: ¿el Señor existe? ¿El Señor vendrá? ¿El Señor será bueno conmigo? ¿El Señor me dará su bendición? Ay, ¿acaso Dios te va a dar? La gente pregunta, la gente indaga. Pero ¿por qué no eres sincera como Pedro, que dijo: tú eres el Mesías? Pedro dijo de frente. Pedro lo reconoció en su corazón, en su mente, y Pedro sufre el dolor de Jesús. Pedro llora el lamento de Jesús. ¿Por qué no somos como Pedro, que le dijo: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Dios vivo? Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran de esto a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que tenía que pasar, lo que tenía que acontecer, lo que tenía que pasar instantáneo en aquel momento, en aquel hora del lugar, en aquel momento. Luego comenzó a enseñar al que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, tenía que ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes. Que el Hijo del Hombre, aquí va lo importante. ¿Por qué Pedro no quería que Jesús muriera en la cruz? Porque el Hijo del Hombre tenía que morir en la cruz. Ejemplo, aquí está mi Cristo crucificado en la cruz. Aquí está. Esto no quería que Pedro pasara a Jesús. Jesús no quería que Cristo muriera así en la cruz. No, Jesús quería que Él salvara, que huyera. Pero Jesús sabía que el Padre lo había mandado para que borrara nuestros pecados, muriendo en la cruz con su sangre preciosa, nos borrara del pecado. Entonces Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será rechazado, insultado, apedreado. ¿Se acuerdan cuando decía Herodes, la gente gritaba: crucifícalo, crucifícalo, libera a Barrabás? A Barrabás pedían. ¿Por qué la gente pedía un hombre pecador, un hombre injusto? ¿Y por qué pedían la muerte de un hombre justo? ¿Se dan cuenta? Pedían la muerte de un hombre justo por salvar a un injusto. De un pecador a un hombre puro, impuro. Entonces, el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho y ser rechazado por los jefes de los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que querían condenarlo a muerte. Pero Jesús dice: resucitará. Y resucitará a los 3 días, ¿no? Junto a él iban unas mujeres que le daban: bebe, maestro, bebe agua. Y Jesús, ¿qué dijo? Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, velen por ustedes. Qué palabras dolorosas de mi Señor. Qué valor tuvo Jesús para morir en la cruz. Qué valor tuvo, qué fuerte fue. Tuvo que regañarlo a Pedro, tuvo que resonarlo a Pedro. Pero un valor tan grande que tuvo mi Señor. Una fuerza. ¿Quién puede morir en la cruz así? A ver, que diga. Nadie. Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer. Recuerdan que su túnica de Jesús lo agarraron, lo vendaron,
Se lo jugaban a la suerte como un casino, como un bolillo. ¿No? Ustedes se acuerdan. Y entonces decían, crucifícalo, lo hemos hallado causando desmanes en el templo. Y la gente quería verlo a Jesús muerto. Cuando Jesús entró en la casa, le dijo Jesús, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Entonces, Jesús estaba reprendiendo lo malo. Entonces Jesús estaba haciendo lo correcto, y por hacer lo correcto, esta gente víbora, esta gente ignorante, imprudente, pedían que la muerte de Jesús. ¿Y a quién pedían? Libera a Barrabás. Libera a Barrabás. Como si Barrabás nos iba a salvar, como si Barrabás nos fuera a dar la vida, como si Barrabás nos fuera a perdonar de los pecados. El que nos perdonó, el que nos libró de los pecados, muriendo en la cruz preciosa, como dice Filipenses 3:18, Gálatas 4:16, ¿cómo no he de gloriarme como Pablo, que se glorió en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Pablo se glorificó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Se glorificó en la cruz de nuestro Señor. Filipenses 3:18. Para los que andan renegando a los protestantes y orgullosos a los católicos. Porque nosotros como católicos aceptamos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y aunque los católicos digan que no, murió Jesucristo por ellos también. Por todos nosotros. Como dice primera carta de Juan 3:10. Si algún evangélico viene a tu casa y a decirte que la cruz es maldita, entonces pregúntale, ¿en dónde murió Jesús? Si Jesús no murió en la cruz. Y ahí lee 1 Corintios 1:18, Filipenses 3:18, Gálatas 6:14 o 4:16, si me equivoco. Porque la cruz es bendición y para los protestantes es maldición. Queridos hermanos, que este evangelio nos ayude a reprender, que este evangelio nos ayude a meditar. Y así como Pedro, queremos ser todos, porque Jesús le encargó las llaves al apóstol Pedro, las llaves del reino de los cielos. ¿Y acaso cuando le entregó, cuando se renegó, le dijo, dame las llaves, le voy a dar a Juan, le voy a dar a Pablo, le voy a dar a Silas, le voy a dar a Ananías? No, Jesús le encargó al apóstol Pedro. Y así como el apóstol Pedro, seguimos siendo, y hermanos, hoy día los invito en oración por el Papa. El Papa está delicado de salud y está que nos pide oración, porque el Papa se encuentra delicado de salud. Como buenos católicos, dejemos los comentarios, oración, orando por el Papa, que Dios lo cuide y lo proteja, porque es el encargado de la Iglesia Católica. Es el encargado, es el pontífice que está representando al apóstol Pedro con jerarquía en la Iglesia Católica. Queridos hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ilumine hoy, mañana y siempre, y todos los días de nuestras vidas. En adelante, y no se olviden también de rezar el rosario a nuestra Madre María Santísima, Madre del Creador, quien trajo al mundo a nuestro Redentor y Salvador. La bendición de Dios los acompañe y nuestra Madre María Santísima los ilumine siempre, en todo lugar y en todo momento. Con ustedes nos vemos mañana por este mismo canal. Permiso, no falten.